La pregunta que vamos a responder con esta presentación es: ¿quién es el anticristo? ¿Quién es el hombre de pecado? ¿Quién es la bestia? ¿Quién es la ramera? La prostituta de Apocalipsis 17. Y puedo seguir mencionando quién es. Apreciados hermanos, ¿Satanás conoce la Biblia o no? ¿Conoce las profecías o no? ¿Conoce y maneja la historia o no? ¿Y maneja los poderes políticos que hay en este mundo y los poderes económicos o no? O sea que todo está en sus manos. Hermanos, ¿para qué se crea la escuela del futurismo? ¿Y para qué se crea la escuela del preterismo? Yo no soy afín de predicar en el púlpito con un laptop, pero esta vez por circunstancias ajenas a mi voluntad, no hay internet acá y no puedo bajar el archivo, así que tuve que utilizar este medio. Espero que sea la única vez, pero quiero, hermanos, compartir con ustedes lo más claro posible qué necesita entender el hermano adventista para trabajar con nuestros hermanos evangélicos. ¿Cómo vamos a presentar este mensaje a nuestros hermanos católicos? Porque el adventismo necesita luz. Y la luz, hermanos, es progresivo. Si la iglesia adventista hubiera administrado la luz como los pioneros lo administraron y no hubiera negociado esa luz y esa verdad allá por los años 1955, 56, 57, hoy la iglesia tendría tanta luz que seguiríamos avanzando y realmente llegaríamos al nivel de Salomón, y la reina de Saba vendría a poder admirarse del conocimiento y la sabiduría que tiene este pueblo. Pero como hemos negociado la luz en el tiempo que ya les dije, hoy la iglesia, hermanos, no tiene esa misma claridad en muchas cosas. Y peor, un hermano común, porque hemos dejado la tarea de investigar la Biblia, de buscar y escudriñar y escarbar la palabra a la cátedra, a la universidad, a los teólogos. Ellos saben. Y el pueblo no sabe, tiene que escuchar a los líderes, a los teólogos, a los iluminados, para saber de qué se trata. Pero el protestantismo nunca ha sido, hermanos, escuela de la academia. Díganme de Lutero, díganme de Wycliffe, díganme de Savonarola, o sea, de cualquiera de los reformadores, eran campesinos. Los apóstoles no dependían de la cátedra de Anás y de Caifás. No dependían. Los pioneros adventistas, ¿quién era, hermanos, alumno de facultad de teología? Ninguno de ellos. Pero hoy día, el pueblo adventista dice, hay que preguntar a ver qué dicen los que saben de esto. Y los que saben tienen título académico. Y yo pues alguna vez me cuestiono y digo, ¿no? Abandonar un título como el pastor Israel Méndez e irse al campo para no ser nada, ¿es fácil o no? No, no es. Entonces, ¿para qué se creó el futurismo?
Y ahí está, hermanos, cómo Satanás establece instituciones para engañar al pueblo. En este caso, la pregunta es, ¿quién es el anticristo? Solamente las imágenes quiero que tomemos en cuenta. ¿Quién es el anticristo? Y como es una escuela, si quieren ustedes pueden, porque tengo precisamente para no hablar de más ni menos, las diapositivas. En la época de la Reforma, todos los reformadores, como he mencionado, Wycliffe, Hus, Jerónimo, Lutero, Zwinglio, Calvino, Knox, Melanchthon, sabían quién era el anticristo. Y todos, como en coro, decían: el anticristo es el Papa, está en Roma, él es el que ha cambiado los tiempos, la ley. Todos sabían, todos los evangélicos, sin excepción. Entonces el papado dice: si a nosotros nos están mirando que somos el anticristo y que estamos en Roma, Lutero dijo, el anticristo está sentado en la silla de San Pedro y debajo de él está el infierno. Así lo dijo. Eso dice la historia, lean Conflicto de los Siglos. Entonces, hermanos, el papado, la estructura del catolicismo dice: si no paramos esa forma de pensar, estos nunca van a cambiar. Tenemos que despistar al enemigo. Y entonces, en el Concilio de Trento, son 21 años que estudiaron cómo reinterpretar la Biblia en el aspecto profético. Desde 1542 hasta 1563, en el Concilio de Trento, todo la crema y la nata, el seso del catolicismo se reunió y dijo: vamos a acabar con el protestantismo, porque el protestantismo es una forma de creer en la Biblia y en la profecía, en la doctrina. Ahora, la imprenta ya estaba al alcance de los reformadores. La Biblia ya se estaba imprimiendo en papel. Ese era como tener Facebook en entonces. Era realmente pues una revolución. Y entonces los reformadores lo primero que sacan, hermano, ¿qué es? La Biblia. Aunque sean porciones en lo que sea, pero sacan la Biblia. Y ahora pueden leer, hermanos, así es tan maravilloso estar ahí jorobado para chatear en el Facebook, en lo que sea. Hermano, para ellos, ¿cuál era lo más delicioso, hermanos? Estudiar la Biblia, porque eso es lo que había escrito. Entonces, ellos dicen: tenemos que cambiar la manera de reinterpretar la profecía. Así que los sesos del catolicismo se reunieron. Y esos jóvenes académicos que ya tenían, porque para entonces, 1560, ¿cuántos años de vida tenía el catolicismo? Son 1500 años que tenían de vida. Tenían universidades, tenían instituciones, tenían doctores, tenían hombres entendidos, comprendidos en todo aspecto. Pero el protestantismo, hermanos, esporádicamente allá aparece, allá otro aparece, pero no tienen academia, no tienen preparación intelectual, son gente del vulgo, son gente del pueblo. Entonces, ellos dicen: vamos a crear dos escuelas. Uno se llama el preterismo, para que todos vean el anticristo en el pasado. Pero también vamos a crear una escuela que se llama el futurismo, para que vean en el futuro. Ahora, hermanos, ¿quién es ese anticristo? ¿Quién es ese cuerno pequeño? Yo no acepto la escuela del preterismo, tampoco del futurismo. El que yo esté enseñando alguna vez la Agenda 2030, no estoy diciendo que el año 2030 Cristo va a venir, sino que Satanás sabe
A ver, les voy a poner porque eso, mañana si vienen, aunque sea, hemos predicado nosotros solos aquí, alguna vez hemos hecho temas solos, entonces si hay 2 almas, estamos felices con eso. O sea que yo no tengo problema en venir, o sea, podemos seguir grabando. Pero hermanos queridos, para comprender la Agenda 2030, yo tengo que entender que el diablo más o menos sabe qué va a suceder en este tiempo. ¿Sabe o no sabe, hermanos? Porque toda la cadena profética está apuntando para cuando Jesús nació, el diablo tenía preparado todo al pueblo engañado para que no sepa ni el lugar, ni la fecha de las 70 semanas, nada, para que esté completamente despistados. Y sean como corderos llevados, hermanos, por la dirigencia espiritual del pueblo judío. Pero para poder llevar al rebaño, ¿quiénes tienen que ser primero engañados, hermano? El diablo no va a engañar a la cola ni a las patas. ¿A dónde hay que engañar, hermano? Ahora yo les pregunto, sabemos que la profecía de todas las profecías está por cumplirse en este tiempo. ¿Y no crees que Satanás ya ha hecho ese trabajo? Y nosotros, hermano, pensando que tenemos todo el conocimiento, y tarde nos demos cuenta que estamos completamente engañados, hermano. Hay engaño en la política, hay engaño en la economía, hay engaño, hermanos, en la sociología. ¿Y ustedes creen que en la iglesia no hay engaño, hermanos? ¿Y para qué son entonces los congresos? Para estudiar esos temas como clase. Entonces, yo quiero ir con ustedes, hermano. ¿Quién es ese cuerno pequeño? ¿Dónde está ese cuerno pequeño? Vayamos conmigo al libro de Daniel. Por favor, vayan conmigo al capítulo 8. Y tenemos que saber, porque si no, estamos engañados. El libro de Daniel, capítulo 8, habla del carnero y del macho cabrío. Y sabemos quién es el carnero y quién es el macho cabrío. ¿A quién representa el carnero? A Medo-Persia. ¿Y el carnero a quién representa? A Grecia. Muy bien, siempre hay un hermano alguien que está más al tanto de todo el estudio. Ahora el versículo 8 de Daniel 8 dice así: y el macho cabrío se engrandeció en gran manera. Estando en su mayor fuerza, aquel gran carnero fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Versículo 9: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció. Y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Hermanos, ahora la pregunta es, hay una explicación de quién es el macho cabrío y quién es el carnero. Perdón, hermanos, ¿quién es el carnero y quién es este macho cabrío que tuvo el cuerno pequeño? Ahora, ¿la Biblia misma da explicación o no? Muy bien, vayamos al versículo 19. El ángel va a explicarle a Daniel y le dice claramente qué representa. Dice, versículo 19, dijo: y aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo señalado el fin se cumplirá. Aquel carnero que viste que tenía 2 cuernos son los reyes de Media y Persia. Entonces, no hay que adivinar en la profecía. La profecía historicista está diciendo, primero era Babilonia, después de Babilonia, ¿quién viene? Medo-Persia. Ahora, el ángel está explicando que ese carnero que tú has visto
es los dos reyes de los medos y los persas. Versículo 21. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. ¿Qué reino era eso? El reino de Alejandro Magno. ¿Quién era ese cuerno que era notable? Alejandro Magno, el rey primero. Y Alejandro Magno murió de una borrachera. Y cuando murió, dice que murió a los 33 años. Eso dice la historia, jovencito. Todo el mundo estaba a sus pies. Y cuando él murió, porque no se había casado, o si se había casado no tenía hijos, ¿quién quedaba como heredero? Ninguno. Y entonces, como tenía 4 generales importantes, los generales se repartieron su reino y dijeron: yo me quedo con esta parte, con esta parte, con esta parte. Y a la parte que le corresponde la tierra gloriosa, la provincia de Judea, ¿a quién le tocó? ¿A quién le tocó? Entonces yo preguntaría a los hermanos adventistas, ¿sabe o no sabe? Y si no sabe, ¿qué piensas? ¿Quién te va a enseñar? ¿Usted cree que yendo a la universidad, yendo a la iglesia, usted eso va a aprender? Ni lo sueñas. ¿Y a dónde tienes que ir? A la Biblia, a los testimonios y los libritos del pastor Urias Smith, Daniel y Apocalipsis, porque eran libros maravillosos, y buscar y escarbar. Hermanos, versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán. ¿Está profetizado o no? Y de esa nación, más no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos 4 reyes, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Quién es ese? El cuerno pequeño. Ahora queremos saber, ¿ese cuerno pequeño también es el anticristo? ¿Ese también es el papado? ¿Ese también es la primera bestia o es la segunda bestia? De Apocalipsis 13, la primera bestia. ¿Y esa es también la ramera? Entonces, ¿quiénes tenían tan claro esa enseñanza, hermanos, durante la Edad Media? Todos los hombres reformadores sabían quién era el anticristo. Ahora, ¿por qué, hermanos, es necesario comprender? Y su poder se fortalecerá más no por su propio poder, y destruirá maravillosamente. Ya no son maravillas nomás, Pastor Méndez, aquí es maravillosamente. Va a ser un trabajo satánico pero espectacular. Hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y pueblos de los santos, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Uy, aquí puedo pasarme todo el día estudiando este tema. Ahora, hermanos, la provincia de Judea, que era uno de los generales que le tocó, le correspondió a los Seleucidas. ¿A quiénes le tocó? O sea, los 4 generales, ¿quiénes eran? Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. ¿A cuál de estos 4 generales le tocó la tierra gloriosa, la tierra del pueblo de Israel? A Seleuco. Si no está claro eso en nosotros, ubiquémonos geográficamente. ¿Cómo es esto? Ahora, el anticristo, según los que hicieron en el Concilio de Trento, si vamos a partir la interpretación al preterismo, vamos a buscar algún rey que cumpla más o menos estas características. Y encontraron
y dijeron: Antíoco Epífanes es el cuerno pequeño. ¿Por qué? Porque él es el anticristo, porque destruyó no solamente el santuario, el altar, todo eso. Es como que hubiera entrado otra vez los babilonios, hizo en la conquista, porque ellos pelearon, los judíos siempre creyeron de que Dios les va a bendecir y que al final van a ganar la batalla, pero hacían la pelea solo por su fuerza, sin que Dios les haya dicho que peleen. Hermanos, hizo arar, y dice que cocinó cerdos y con ese caldo lo profanó el santuario. Inclusive en el altar del sacrificio sacrificó un cerdo para profanar el lugar santo que los judíos tenían. Y entonces, en el Concilio de Trento dice: ahora, como estos protestantes todo el tiempo nos mandan y nos andan machucando que nosotros somos el anticristo, tenemos que decir: el anticristo era Antíoco Epífanes, él cumplió exactamente todo lo que la profecía está diciendo. Y no solamente eso, en ese tiempo algunos de los patriotas macabeos asumieron que Antíoco era el poder profano. Ellos ya habían pensado que a lo mejor era el Antíoco Epífanes el anticristo, ya habían pensado, esa idea ya existía. Pero ¿por qué no puede ser Antíoco Epífanes? Ahora vamos a ir a preguntar a Jesucristo. Mateo 24:15. Muy bien. Ahora, ustedes conocen la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? Si hubiese sido cumplido allá durante el Imperio griego, después de la muerte de Alejandro Magno, hermanos, Jesús no diría esto. Y esto es lo que Jesús dijo, 24:15. Por tanto, cuando vieres la abominación desoladora, el anticristo, la ramera, el papado, la primera bestia del Apocalipsis, ¿son términos equivalentes o no? Y eso es lo que muchas veces nosotros no sabemos. A ver, ¿cómo podemos entender la profecía de manera simple? ¿Por qué tenemos que refutar, hermanos, a los evangélicos cuando dicen, el catolicismo es el que maneja este término del preterismo? Hermanos, en Antíoco Epífanes ya se cumplió, y como usted no conoce la historia ni sabe la interpretación profética correcta, usted se queda listo ya. A lo mejor es así, ¿no? Y como no, desconocemos, pero necesitamos conocer. Ahora, ¿qué dijo Jesús en Mateo 24:15? Por cuanto, cuando vieres la abominación desoladora, que fue dicha por el profeta Daniel. ¿A qué capítulo y versículo está diciendo? A Daniel 8, 9, 10 en adelante. De eso está hablando. Dice que estará en el lugar santo el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Se va a levantar otra vez el anticristo. Pero no está diciendo que la profecía ya se cumplió en el pasado. Jesús está proyectando ¿para dónde? Está proyectando en el futuro. El futuro inmediato era el año 70. Pero el futuro lejano, ¿cuándo es? En este tiempo. Ahora, en el futuro cercano, en el año 70, ¿se cumplió exactamente eso o no? Sí. Ahora, hermanos, Luis de Alcázar, enseguida vamos a entrar a Luis de Alcázar. Luis de Alcázar dice, para que no nos refuten de que solamente es Antíoco Epífanes, entonces vamos a hacer creerles de que el libro de Apocalipsis fue escrito antes del año 70, antes de la destrucción de Jerusalén. Entonces vamos a decir de que hubo dos cumplimientos, con Antíoco Epífanes cuando profanó el templo, y también vamos a decir que el anticristo era Nerón, el que destruyó el templo de Jerusalén. Ahora hagamos todo el estudio, pongamos todo así con datos históricos,
Y si Luis de Alcázar se presentara aquí, hermanos, y nos presentara, a lo mejor todos quedaremos convencidos que el anticristo era Antíoco Epífanes y era Nerón. Pero, ¿qué decimos de Mateo 24:15? Hermanos, ¿quién es esa abominación desoladora? Ahora, el espíritu de profecía dice, si no creemos que eso es así, ¿por qué el espíritu de profecía dice, no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios? Otra vez lo que pasó como Antíoco Epífanes, o lo que pasó, hermanos, de alguna manera un pálido reflejo de lo que pasó con Nerón, otra vez va a suceder, hermanos, al pueblo de Dios así. ¿Se va a volver a repetir la historia donde tendrá un cumplimiento completo, hermanos? Efectivamente que sí. Y entonces dice, tanto como esa abominación desoladora se va a levantar y que va a destruir todo esto que se llama santo, eso es un estudio que prometo que lo vamos a hacer, cómo hoy día, hermanos, el pueblo santo de Dios está siendo destruido. Doctrina tras doctrina, profecía tras... Ahora nomás van a ver, hermano, yo estoy tentado a venir mañana porque es uno de los temas más fuertes para este congreso que he preparado. Entonces va a ser tiempo de abandonar, ¿qué cosa? Las ciudades, primeramente las ciudades grandes, y después las ciudades pequeñas, y después finalmente tendremos que ir al campo rural. Hermanos, Daniel identifica ese poder del cuerno pequeño con toda claridad, que se va a levantar como contra el príncipe de los príncipes. Y yo les pregunto, Antíoco Epífanes, a ver, primero definiremos, ¿quién es príncipe de los príncipes? Cristo Jesús. ¿Antíoco Epífanes se levantó contra el príncipe de los príncipes? No. ¿Nerón se levantó contra el príncipe de los príncipes? No. Pero el emperador romano, junto con el liderazgo del pueblo de Dios, se levantaron y crucificaron a Jesucristo, ¿o no? ¿En qué imperio Cristo fue crucificado? En el imperio romano. Ahora, hermanos, este joven jesuita, porque era una reunión de jesuitas, el Concilio de Trento, y el hombre más preclaro se llamaba Francisco Rivera. Luis de Alcázar ya había dado todas las pautas necesarias, y Francisco Rivera propuso una interpretación que se volvió conocida como una versión futurista. Ahora dice, Luis de Alcázar dice, esto es lo que yo quiero enseñar y me voy a preparar para que en nuestras universidades vamos a invitar, y yo voy a dar conferencias por todo lado. Hoy día él estaría, hermanos, así como Luis Toro, diciendo esto y esto y esto, como un hombre intelectualmente preparado, hermanos, para enseñar aquello. Y yo preguntaría, hermano, ¿quién quiere enfrentarse con Luis Toro? Había un comentario en Cusco, dice, ¿no? El pastor Ortiz dijo, bueno, me han invitado para que haga un debate, pero yo le puse las condiciones, yo estoy dispuesto, pero no en tu canal, ni tú como moderador, sino con otro imparcial, el mismo tiempo para vos, el mismo tiempo para mí. Tú tráete tus adeptos y tu auditorio, yo también traigo, aunque no traiga, aunque sea solo, pero con reglas claras. Si estás de acuerdo con eso, llámame Luis Toro. ¿Y tú crees que le llamó? No, no le llamó. ¿Por qué? Porque no puede manipular como manipula. Hermanos, el auditorio y todo lo demás, todo está preparado y es una arenga, ¿no? Hermanos, Luis de Alcázar dijo, esto es lo que voy a enseñar. Pero no solamente dijo que a mis sacerdotes y a todos los que manejan, hermanos, el asunto de
el catecismo, el catequesis, sino voy a enseñar a los evangélicos esto. Y vamos a invitar a sus alumnos para que vengan a nuestras universidades. Plan maestro de Satanás. Ahora, Francisco de Rivera dice, yo voy a ser diferente, pero yo voy a proyectar todo el anticristo allá en el lejano futuro. Hermanos, Luis de Alcázar dice, yo voy a proyectar al lejano pasado. Y yo voy a proyectar Francisco de Rivera en el lejano futuro. Y mientras la historia pasa, no hay anticristo. Qué bonito, ¿no? Esa visión alegaba que un individuo satánico aparecería como el anticristo en el fin del mundo. Él se sentaría en el templo reconstruido de Jerusalén, porque Jerusalén se va a reconstruir. ¿Quién está enseñando eso? Francisco Rivera. ¿En qué año ha propuesto esa interpretación profética? En 1550 a 60. Hermanos, 21 años tardaron en consolidar toda esa enseñanza. Sin embargo, la interpretación no puede resistir la luz de la declaración. El apóstol Juan, en 1 Juan 2:18, ¿qué dice? Hijitos, es ya la última hora, y como oísteis que viene el anticristo, también muchos se han hecho anticristos, por donde conocemos que ya es la última hora. O sea, en el último tiempo va a aparecer la escuela del anticristo. Muy bien, acá están las escuelas. Escuelas del Apocalipsis. Y yo quiero preguntarte, a ver, ¿cuál es tu escuela? ¿A cuál perteneces? Y si perteneces, tendrías que sostenerme, hermano, yo por esto y por esto y por esto creo. La primera, hermanos, es preterista. ¿Qué quiere decir preterista? Del pasado. Historicista. ¿Qué quiere decir historicista? Historia hace el cumplimiento profético. Profecía, historia hace el cumplimiento. Profecía, a ver, el ejemplo, Daniel 2. Vamos a hacer una interpretación historicista. ¿Cuándo comienza el reino de Babilonia? ¿Cuándo comienza? 605. ¿Es difícil, hermanos, saber eso? Pero ¿por qué no conocemos nosotros? ¿Por qué no sabemos? Daniel está diciendo, Babilonia va a terminar en el año 539. 70 años nomás va a durar Babilonia. Después, ¿quién se va a levantar? Medo-Persia. Hermanos, profecía fue dada en el año 605, 7, 8, 9, Daniel, porque casi fue a la llegada nomás. 70 años se cumplió y Daniel dice, tiene que venir otro reino. Eso se llama historicismo. Historia es la que determina el cumplimiento de esa profecía. El futurismo es lo que los evangélicos hoy día están predicando para el futuro. El anticristo es un tal Bill Gates, es Elon Musk, es cualquiera, hasta Donald Trump ha sido el anticristo para muchos, ¿no? Ahora, yo quiero enseñarles a la vez la escuela dispensacionalista. Y a lo mejor muchos hermanos no saben qué es la escuela del dispensacionalismo. Y lo simbólico. ¿Cuál de estas interpretaciones es la que la iglesia sostiene? El historicista. Entonces, ahora, aquí está Lutero. Y los grandes reformadores, aquí vamos ahora a aplicar un poco de historia. Martín Lutero y los grandes reformadores del siglo XVI, el papado buscó la manera de atacar fuertemente porque el protestantismo enseñó quién es el anticristo, cómo, hermanos, inventó tradiciones. Y yo quiero preguntarles, ¿qué son las tradiciones? Jesús dijo, por vuestras tradiciones anulan mis mandamientos, invalidan mis mandamientos por vuestras tradiciones. A ver,
¿Carnaval es tradición o es bíblico? Muy bien. ¿Todos Santos es bíblico o tradición? Tradición. ¿La Navidad es bíblico o es tradición? ¿Y por qué te colocas arbolitos? ¿Y por qué colocas tus luces, hermano? Y pueden decirme, ¿no? Y peor todavía si nosotros decimos que es el nacimiento de Tamuz. Peor todavía. Y que ese arbolito es el arbolito del huerto del Edén, donde Satanás ahí se presentó a Eva y ofreció esos frutitos. Y tú puedes decir, no, yo guardo el sábado, tengo los mandamientos, pero hermano, ¿ha entrado la tradición a la iglesia o no? Ahora, la interpretación profética de los reformadores había desnudado al catolicismo y al papado todas esas tradiciones. ¿Desde dónde se reza el rosario agarrando, hermano, esos nuditos? No sé cómo se llaman. ¿De dónde viene? Tradición. Hermanos, el único método que había hasta ese momento, hasta los años 1600, 15 siglos, el cristianismo manejó, hermanos, la interpretación historicista. Los métodos que crearon, hermanos, generaron doctrinas contrarias a las escrituras y increíblemente han sido aceptadas en el protestantismo. Ahora, ellos dicen, si Lutero sigue continuando con toda esta forma de interpretación historicista, Alemania ha caído, Suecia ha caído, Holanda ha caído, hermanos, Inglaterra o el Reino Unido ha caído, todo el mundo se está yendo con los protestantes y los católicos nos estamos quedando apenas a lo mejor con España, con Francia, con Portugal, como son, hermanos, los países católicos que quedaron, pero el resto fueron protestantes. Y ellos dicen, si no paramos esto, todo el mundo se va a hacer protestante. Y no podemos nosotros dejar que esto suceda. Por eso dice, tenemos que... Ahora, los jesuitas es la gente más inescrupulosa, es la gente que no tiene, hermanos, ni principios ni morales. ¿Y quiénes son esos jesuitas, hermano? ¿Se puede distinguir quiénes son? No. Casi la mayoría está en el gobierno, por no decir todos. ¿Son los hombres más ricos o no? ¿Son los que enseñan en las universidades o no? Muy bien. ¿Quién fundó la Compañía de Jesús, que es los jesuitas? Cuyos miembros son comúnmente conocidos como jesuitas. Es una orden religiosa, así como los franciscanos. Pero ¿cuál es su misión? Fue fundada en 1534 por Ignacio de Loyola y fue aprobado por el Papa Pablo III en 1540. Ahora, pueden ser sacerdotes o miembros laicos, pero tienen que ser, hermanos, sumisos por completo a lo que el Papa dice. Ahora, aquí está una parte de los votos de los jesuitas. Prometo, o sea, cuando ellos entran a la orden, tienen que ser parte de este sistema. ¿Qué tienen que decir, hermanos? Cuando nosotros recibimos a nuestros hermanos catecúmenos que se van a bautizar, les hacemos declarar y ¿aceptas el día sábado como día del Señor? Y el que se va a bautizar, ¿qué dice? Sí, acepto. Aunque después voy a dormir los medios días. ¿Aceptas que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Y aceptas la reforma pro salud, que vas a cuidar del tabaco, las drogas, el alcohol? Sí. ¿Y dónde quedó ese voto, hermano? El día que tú te vuelves un hombre una mujer que cree en la reforma pro salud, resulta que eres disidente, eres radical, eres fanático. ¿Dónde queda el voto? ¿De dónde viene ese espíritu? Pero los jesuitas son más claros en este caso. ¿Qué dicen? Prometo y declaro que cuando se presente la oportunidad
haré y proporcionaré una guerra sin descanso, secretamente. Ellos no trabajan abiertamente. También abiertamente, contra todos los herejes. ¿Y qué no son los herejes? Los protestantes. ¿Y los herejes de los herejes quiénes son? La iglesia adventista. Y el sumo de todos los herejes son estos disidentes. ¿A quiénes hay que acabar primero? ¿Quién es, hermano? La apetencia, hermano, como alguien diría, ¿no? La carne más apetecida. A los disidentes. Y bien puesto tienen el nombre, estos disidentes. Contra los protestantes, como he sido encomendado a hacer para extirparles de la faz de la tierra, que no repararé en edad, sexo o condición, y colgaré, quemaré, flagelaré, estrangularé, enterraré vivos a estos herejes infames, les amarraré los estómagos y vientres de sus mujeres, o los arrancaré y aplastaré sus cabezas de sus hijos contra los muros, para aniquilar esta execrable raza. Hermano, si yo sigo leyendo la declaración de los jesuitas, me van a borrar, hermano, con seguridad. Porque ellos son los que escuchan y manejan todo esto. En el siglo XVIII fueron expulsados de distintos países estos jesuitas, de Portugal, de Francia, España, porque eran realmente los que se metían con presidentes por debajo, les espiaban y tantas cosas que hacían, ¿no? Lo mismo en Italia, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Alemania. Y se sabe que los dictadores como Fidel Castro o Adolfo Hitler eran alumnos de esa escuela. Y son alumnos de esa escuela muchos de esos hombres que hoy predican, hermanos, el socialismo del siglo XXI. Segunda razón, este método apareció en los primeros escritos de Eusebio. ¿Por qué se estaba formando el anticristo? Porque la iglesia, al separarse de la palabra de Dios, no puede ejercer autoridad si no es con la tradición. Hermanos, el cristiano, el protestante dice sola escritura, ¿o no dice eso, hermanos? Pero el adventismo hoy puede sostener sola escritura o necesita otro librito más. ¿Ah? No. La Biblia y los testimonios son lo mismo. Pero para controlar a la iglesia, ¿qué más se necesita? Un manualcito, pues, hermano. ¿No es así? Muy bien. Pero este fue desarrollado en el siglo XVII por un sacerdote jesuita llamado Luis de Alcázar. Estamos repasando un poco. Surge en el contexto de la Contrarreforma. ¿Qué es la Contrarreforma? Aquellos que van a acabar con los reformadores de la Edad Media. Y tienen que defender la iglesia popular. ¿Y quién es esa iglesia popular? El catolicismo. ¿Cuál es su objetivo? Es desvincular a Roma de toda conexión con el cuerno pequeño. No tiene que haber en la mente del protestante que el cuerno pequeño es Roma y el catolicismo. Eso hay que borrar de su mente. En el año 1500 están diciendo, hoy día, hermanos, ¿la tarea lo han cumplido o no? Con creces. Hermanos, su base, a base de preterismo, está la creencia de que el Apocalipsis fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero los padres de la iglesia, como Ireneo, dijeron, hermanos, en el año que vivió él, que el Apocalipsis fue escrito a los finales del año 100. ¿En qué año se escribió el Apocalipsis? En el año 95, porque ahí es donde el apóstol Juan, antes de morir, él escribió. Hermanos, el preterismo, él entiende que la bestia es vista como un símbolo de Nerón, así como habíamos dicho como Antíoco Epífanes. Un último ejemplo es que este método concluye que el cuerno pequeño de Daniel 7 es Antíoco o es Nerón. Ahora, ese es el preterismo. Ahora vayamos al futurismo, porque tenemos que saber con toda claridad qué es lo que estamos queriendo decir. En el año 1585, antes del preterismo de Alcázar, otro sacerdote jesuita llamado Francisco Rivera comenzó a estudiar la profecía bíblica. Y debemos recordar que los jesuitas fueron formados para acabar la reforma protestante. Ralph Woodruff, en su libro Grandes Profecías de la Biblia, nos cuenta
lo que Rivera eso al interpretar el Apocalipsis. Ahora, aquí quiero que tomen atención. Asignó los primeros capítulos del Apocalipsis al siglo I. ¿Cuáles? Es tan fácil entender que las 7 iglesias eran iglesias geográficamente que existían en Asia Menor, ¿o no? La Odisea, o sea, ¿existían esas iglesias geográficas en Asia Menor o no? Existían. Entonces, hermanos, este hombre, hermanos, Rivera, dice que las profecías, los primeros capítulos de Apocalipsis están en el pasado. Pero ¿desde qué capítulo deberían estar en el futuro? Desde el 12, del 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 hasta el 20 están en el futuro. Ahora, ¿cómo esto se cumple? Además enseñó que el templo judío será reedificado por un anticristo. Ahora, divide, hermanos, el dispensacionalismo, el futurismo y también el preterismo, que las profecías se van a cumplir no con la iglesia, se van a cumplir con la iglesia una parte, pero se va a cumplir con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Hoy día el hermano protestante no solo está mirando cómo la iglesia se va a cumplir, sino está mirando, hermanos, ¿a dónde? A Israel se está cumpliendo, porque ellos están diciendo, el tercer templo se tiene que reconstruir, y una vaca roja ya tiene que estar listo. Y el anticristo va a venir a profanar todo eso. Así es como el hermano evangélico está mirando el Apocalipsis, ¿o no? ¿Y quién, hermanos, inventó esa forma de interpretar? ¿Quién? Francisco de Rivera. Si el preterismo se enfoca en la iglesia cristiana del siglo I y Nerón, el futurismo ve, hermanos, a ese anticristo en el futuro. Esta escuela del futurismo comenzó en 1580. Por el jesuita Rivera. Como Alcázar se movió para aliviar al papado el terrible estigma de que él era el cuerno pequeño. Ahora, ¿cómo se han infiltrado estas doctrinas en las iglesias evangélicas? Esto es maravilloso. Ahora, ojalá que nadie se duerma, todos entiendan y cómo nuestros hermanos evangélicos han sido engañados. Había dicho el jesuita, ¿cómo se llama el jesuita, hermanos? ¿Qué? No, el jesuita, el que fundó el jesuitismo. Ignacio de Loyola, muy bien, Ignacio de Loyola. ¿Qué dijo Ignacio de Loyola? En 500 años no habrá ningún protestante. Todos serán católicos y creerán lo que nosotros ahora estamos enseñando. ¿En qué momento Lutero clavó, hermanos, en la puerta o en el templo de la iglesia de Wittenberg, de la universidad, sus 95 tesis? ¿Cuándo fue? 1517. ¿Qué día fue? El 31 de octubre. Ahora, ¿cuándo se cumplió 500 años? ¿Cuándo se cumplió? 2017 se cumplió los 500 años, ¿o no fue así? Hermano, hoy día el protestantismo es protestante igual que Lutero. Ni metodistas, ni bautistas, ni luteranos, ni anglicanos, ni presbiterianos, todos han tomado el vino de Babilonia y son más católicos. Y está contento, hermanos, el papado de que aunque pongan iglesia protestante, ¿quién protesta hoy día contra el papado? ¿Quién predica diciendo que el cuerno pequeño es el papado? ¿Qué iglesia predica? Hermano, la iglesia adventista estaba predicando. Muy bien estaba predicando. Los primeros, hermano, eran los que han retomado la posta de Lutero. Pero hoy día el adventismo tiene la mente clara. ¿Quién es el anticristo? Y los que predican eso están siendo raleados. ¿Está cumpliendo, hermanos, el catolicismo lo que ha prometido? Ahora,
¿quién es el que hace que todo esto entre en el protestantismo? Ya sabemos que la escuela del preterismo es tal y la escuela del futurismo es tal. Ahora, ¿quién mete toda esa enseñanza dentro del protestantismo para que ellos enseñen en sus seminarios teológicos? John Nelson Darby. Y saben que, hermanos, el mensaje del primer ángel tiene que sonar por entonces. El diablo sabe que tiene que preparar, hermano, el origen de las especies. ¿Quién propuso? Darwin, Charles Darwin. ¿En qué año fue? Cerquita del mensaje de los tres ángeles. El diablo sabe que tiene que presentar, porque esos mensajeros van a presentar y van a decir: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y el sábado de los mandamientos, con el mensaje del primer ángel, se van a levantar otra vez. Y el diablo dice: tenemos que crear algo para contrarrestar ese mensaje. Y entonces Charles Darwin dice, ¿no? Ahí en la isla de los Galápagos y todo, estudiando, dice: todo es esto, origen de las especies. Vio cómo, hermanos, las tortugas, cómo los animales iban mutando, y dice, ¿no? Nosotros venimos de los monos, nada más que la cola ya se nos achicó. ¿Y todos enseñaron eso en la escuela o no? ¿Y para qué enseñaron? Para que nadie crea en el mensaje de los tres ángeles. El diablo sabe que tiene que preparar a una generación para que sea incrédula o no. Ustedes díganme, hermanos, ¿el diablo está de paseo? ¿Está de vacaciones, hermano? ¿Está estudiando por si acaso la Biblia como nosotros? Por un falta de gasolina no vamos a venir, ¿no? Ya aquí apenas unos cuantos, chao. Hermano, hoy somos cómodos, es verdad, yo no digo que no hay problemas sociales, pero esto va a ser más. Entonces, John Nelson Darby leyó los folletos de Maitland, que era un hombre que más o menos, una mujer que dice que recibió muchas visiones, pensó que era un concepto tan sencillo y tan fácil de explicar, eso que es, hermanos, Apocalipsis 17, Apocalipsis 13, el 666. No nos complicaremos, haremos lo más sencillo. Y entonces John Nelson Darby escribió varios volúmenes sobre este nuevo entendimiento de la profecía. Ahora él comenzó, hermanos, a enseñar en los seminarios protestantes. Y la influencia más grande fue de un hombre que se llamaba Cyrus Scofield. Es la Biblia Scofield. Y yo tengo la Biblia Scofield. Esa Biblia Scofield, hermanos, divide la historia de la redención en periodos de dispensación, ¿o no? Eso se conoce como el dispensacionalismo. Ahorita vamos a llegar. Pero ¿a dónde quería llegar la Biblia de Scofield? Hermanos, Scofield llegó a ser un servidor de ese jesuita. Era amigo del jesuita. Y cuando él hizo las anotaciones, las explicaciones de pies de página en la Biblia que lleva su nombre, la Biblia de Scofield, él colocó todos esos pensamientos dividiendo en periodos de dispensación, y se imprimieron, hermanos, millones de Biblias que llenaron todos los seminarios teológicos, y todos los pastores estaban agarrados de esa Biblia y enseñando a cada alumno protestante, hermanos, la interpretación jesuita. Esa Biblia fue publicada por primera vez en el año 1909 por la editorial Oxford University. Las notas de Scofield enseñan el dispensacionalismo, una teología que fue promovida por John Darby. Como vimos, John Darby era un hombre jesuita que tenía toda la escuela de Francisco Rivera y Luis de Alcázar. ¿Están atentos? ¿Continuamos? Ahora, mediante esta Biblia,
Scofield introdujo también la doctrina del rapto secreto. ¿Quién es el padre de la doctrina del rapto secreto? Scofield. Pero John Nelson Darby, los dos. Por hallarse en la Biblia, algunos ingenuamente recibieron esta nota de Scofield como si fuese la inspiración. Así se difundió en todas las iglesias evangélicas la doctrina del rapto secreto. Ahora, hermanos, el rapto secreto, ¿tiene consistencia bíblica o no? No tiene. Porque podemos hacer la prueba, a ver, ¿cuántos versículos me van a sacar? Uno que va a decir, y será uno tomado y la otra será dejada, ¿no? Y también del apóstol Pablo, unos cuantos versículos, pero absolutamente nada. Está parado estas enseñanzas, hermanos, en dos patitas de paja, que tras que lo toque se rompe. Antes del siglo XIX, el término rapto secreto era desconocido en el mundo cristiano. Ninguno de los reformadores enseñó. Ustedes díganme, hermanos, a ver, ¿quién enseñó? Lutero, Wycliffe, hermanos, los valdenses, ninguno de ellos, sino hasta el siglo XVIII a través de otro jesuita. Ahora, ¿quién era este jesuita? Diciendo que fue convertido del judaísmo al protestantismo. Su nombre se llama Emmanuel Lacunza, un sacerdote jesuita. Hermanos, edificó sobre las enseñanzas de Rivera y escribió un libro que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad. Y justamente antes de la predicación del primer ángel de Guillermo Miller, él ya estaba predicando. Estaba casi anticipándose a la prédica que tendría, hermanos, los mileritas. Lacunza escribió bajo el seudónimo de Rabí Ben Erra para hacer aparecer que él era judío. Pero mentira, no era judío. Era un sacerdote jesuita, chileno, y se hizo pasar por un erudito judío que había aceptado a Cristo y estaba esperando la segunda venida de Cristo. Hermanos, era un engaño tan dulce para el mundo protestante que con astucia jesuita hizo así, hermanos, que las enseñanzas del jesuitismo entraran dentro de las escuelas protestantes. Y hermanos, y no pasó mucho tiempo, y podemos ver en estos días cómo esto se ha cumplido. Lacunza enseñó la noción novedosa según la cual Jesús retornaría no una vez, sino dos veces. Los hermanos evangélicos creen que Jesús va a venir por primera vez durante el rapto secreto. ¿Qué va a pasar? Jesús va a venir y se lo va a raptar a uno, al cielo, al cielo, al cielo. Por eso en Estados Unidos hay autos, carros que dicen, por favor atienda, hay un carro que está escrito en su vidriera de atrás y dice: si no regreso, es que ya me fui. ¿Quiénes van a raptar, hermanos? ¿Ah? Ahora, pero ese rapto, pobres hermanos evangélicos, en vano están esperando ser raptados. Ellos dicen, vamos a ser raptados porque no vamos a ver la gran tribulación. Esa gran tribulación no es para nosotros, así que ellos no tienen que prepararse. El diablo es astuto o no, pero ¿van a pasar la gran tribulación o no van a pasar? Van a pasar todos la gran tribulación. Si no, díganme, hermanos, ¿el pueblo de Israel pasó la gran tribulación o no? ¿El pueblo judío pasó la gran tribulación en Babilonia o no? Hermanos, Juan el Bautista pasó la gran tribulación. ¿Los apóstoles pasaron una tribulación o no? ¿Quiénes no pasaron la gran tribulación, hermanos? Quizá Elías, después de haber tribulación, en un carro de fuego se fue, pero no hay esa enseñanza del rapto secreto para no pasar la gran tribulación. Ahora, la segunda venida va a ser de manera diferente. ¿No entienden? Como nosotros entendemos cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Entonces, en su segunda venida va a ser para acabar con el reino del anticristo. Su libro fue publicado por primera vez en español en el año 1812,
¿Cuándo se predica el mensaje del primer ángel? ¿Cuándo se predica? Hermanos, ¿cuándo termina el tiempo del fin? 1798. Y a partir de entonces ya se predica el mensaje del primer ángel, ¿o no? La investigación de la Biblia y todo lo demás, hermanos, hay un estudio, hermanos, concienzudo todo eso, porque desde 1800 hasta 1840, son 40 años nada más que hay de tiempo de preparación, y ese tiempo fue la que los mileritas ocuparon en estudiar, no solamente los mileritas, sino aquellos hombres que estaban preparándose para recibir el mensaje de los tres ángeles. Hermanos, este libro de Manuel Lacunza llegó pronto a la biblioteca del arzobispo de Canterbury en Londres, Inglaterra. Entonces, ahora todo el mundo evangélico estaba predicándose. Uno de los grandes predicadores, Edward Irving, que nació en Escocia en 1792, se convenció de que era la predicación más fantástica, y Irving descubrió el libro de Lacunza y fue conmovido tanto que lo tradujo al inglés y lo publicó en Londres en 1827. En aquel tiempo Irving escuchó lo que creía ser una voz del cielo, la cual le encomendaba a predicar el rapto secreto de los santos. Entonces Irving lo sistematizó esta enseñanza. Ya voy a ir terminando. John Darby fue un cura de la Iglesia Católica y fundador de los hermanos de Plymouth. Dejó el sacerdocio para hacerse un predicador evangélico. Cuando Darby escuchó sobre Irving, se trasladó a Escocia para ir a encontrarse con él, y allí él adoptó, hermanos, la doctrina del rapto secreto. Y allí conoció a Margaret MacDonald, quien le comunicó su visión de cómo había recibido, hermanos, esta mujer, el mensaje del rapto secreto. Ella era una joven escocés, seguidora de Irving, la cual supuestamente cayó en trance y después de varias horas de estar en visión y profetizar, declaró que el regreso de Cristo ocurriría en dos fases. En ese mismo tiempo, los mileritas están ya comenzando a predicar. En la primera fase dijo: Cristo vendrá para los justos, para llevárselo en rapto secreto. Eso ninguno de los impíos va a participar. En la segunda, Cristo vendrá a ejecutar su ira sobre las naciones, así como nosotros enseñamos esa parte. La enseñanza del rapto secreto fue introducida en Estados Unidos de América, como ya dijimos, con este hombre, hermanos, Cyrus Scofield, un predicador de la iglesia presbiteriana. Hermanos, él hizo que esta Biblia se tradujera, y entonces ahora yo voy a quedar cómo ocurre, hermanos, la doctrina del dispensacionalismo. Y yo creo que ya no tienen más cuerda para aguantar. Aquí tendríamos que terminar. Hermanos, el futurismo y el preterismo ha hecho estragos al protestantismo. Y en la siguiente presentación voy a hacer cómo el adventismo ha sido afectado con estas falsas enseñanzas. ¿Sabe el diablo cómo elaborar falsas doctrinas y falsas intervenciones proféticas o no? Y sabe cómo llevar al aula. Y muchos pastores evangélicos fueron a las universidades católicas para aprender estas falsas doctrinas y pagaron buen precio. Ahora, esos protestantes en sus seminarios teológicos ya tenían doctorados, y ahora ¿a quiénes le invitan? A los adventistas, vengan. ¿Y fueron o no fueron? Yo tengo el libro, hermanos, si quieren les voy a mostrar, hermanos. Uno que sacó el doctorado en la Universidad del Vaticano. Y no solo eso, hay varios. Y hemos tenido uno infiltrado, Leroy Frum, pastor adventista, pero que tenía todos estos venenos del jesuitismo. ¿Ustedes qué creen, hermanos? Que nosotros estamos en paz, que el diablo no va a hacer nada, hermano. ¿Dónde están trabajando?
no están trabajando con los hermanos comunes. ¿Dónde están trabajando, hermanos? Allá en el norte y en las universidades, para que estas doctrinas, interpretaciones proféticas de la palabra de Dios fueran desbaratadas. Y la Biblia dice: ay de los moradores de la tierra. ¿Ese ay es para todo el mundo? No, particularmente es para los remanentes del protestantismo que queda, porque el diablo sabe que hay poco tiempo y hay que hacerlo. ¿Y lo ha logrado, hermanos? Lo está logrando con mucho éxito. ¿Entienden, hermanos, cómo es la mente del protestante ahora? ¿Entienden qué es lo que piensa, hermanos, el protestante y el católico? ¿Entienden ahora? Ahora tenemos que entender, hermanos, por qué piensan los hermanos evangélicos tan mal del adventismo. ¿Por qué? Porque ellos entienden con esta mente y con este foco ellos ven las interpretaciones proféticas. Pero esas no son las interpretaciones proféticas verdaderas. Y quisiera terminar, hermanos, yendo a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y voy a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y quisiera terminar con esto para que esté más claro para nosotros. Dice así. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, ¿entró la apostasía dentro de la iglesia protestante o no? Entró. Ahora, ¿esa apostasía también tiene que entrar dentro de la iglesia, hermanos? Sí, también tiene que entrar. Y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese hombre de pecado, el hijo de perdición? Según la Biblia. ¿Quién? El papado, el anticristo, el cuerno pequeño, la ramera y todo lo demás que la Biblia enseña. Hermanos, si alguien quiere pelearse conmigo, peléese con la Biblia. Dice versículo 4, el cual se opone, se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado. A Nerón no le adoraron, hermano. ¿O adoraron a Nerón? Bueno, los emperadores casi siempre eran como dioses. Y probablemente también, hermanos, otros que quisieron que sean adorados. Todo hombre cuando llega al poder, eso es lo que busca. Pero no en la forma como el papado ha buscado que se le adore. Hermano, las visitas papales para mí fue muy revelador. Cuando visitó Bolivia, hermano, todo el pueblo estaba conmocionado, ¿no? Y querían por lo menos tocar, aunque sea, como la mujer que tenía flujo de sangre, aunque sea del borde de su vestido. Todos estaban impresionados. Hermanos, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, que para que sea revelado en su tiempo. Porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio del que ahora lo detiene. Entonces será revelado aquel inicuo, no solamente se llama el cuerno pequeño, sino también se llama inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo, cuya venida será según la operación de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estamos plenamente de acuerdo que el protestantismo, el falso protestantismo, no recibió el amor de la verdad, sino amaron el engaño. Ahora están engañados. Por esta causa, de esto Dios les envía un poder engañoso ahora para que crean la mentira. Ahora, en todo ese sistema de mentira ellos creen. Porque si no entendemos, hermano, en qué creen y cómo ellos entienden, ¿cómo vamos a poder abordarles y cómo vamos a poder hablarlos con propiedad? Por eso necesitamos comprender con claridad para poder tratar con ellos qué mente tienen, qué concepto tienen de las doctrinas y también de las interpretaciones proféticas. Hermanos, esta es una escuela. Y no podemos parar. Si quieren más luz, hermanos, ¿qué hay que hacer, hermanos?
hay que buscar y amar esa luz. Hermano, como Lutero, hay que pasarse la noche entera estudiando la palabra. Hoy tenemos toda la biblioteca a nuestro alcance, toda la historia a nuestro alcance, y el que no la quiere entender es porque no le importa. La iglesia está en esa escuela, hermanos, de distracción, de juegos, de competencias, de cualquier cosa, pero menos de entender la palabra de Dios. Y los que podían entender, hermanos, como tienen la mente pesada, hermanos, con los afanes de este mundo, ¿qué van a hacer, hermanos? A dormir. Y el diablo sabe que eso es así. Estamos en un tiempo muy difícil. Si por X o Z motivo no se presentara el siguiente tema, lo haremos, hermanos, a través de la plataforma, y igual podrán escuchar, aunque no presencialmente. Hermanos, ¿está grave el asunto o no? ¿Sí? ¿Lo ven así? ¿O fue un masaje a la conciencia de 1 minuto, hermano? No, tiene que haber, hermano, una convicción y conversión para que creamos, hermano, que el tiempo no va más. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor nos bendiga.